presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios donde ustedes habiten. Pues bien, este día, esta noche, esta madrugada, traemos a ustedes, queridos televidentes, un importantísimo programa cultural que hemos bautizado Conexiones Epistolares entre Froilán Turcios y Rafael Heliodoro Valle. Y para hablar de estas conexiones epistolares entre Froilán Turcios y Rafael Heliodoro Valle, hemos invitado a la persona más apropiada para desarrollar el tema, que es el doctor José Antonio Funes, poeta, ensayista, diplomático, amigo y otras hierbas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, José Antonio, a su programa Economía y Cultura. Mucho gusto, es un placer estar Pues aquí. bien, de entrada debemos reafirmar contundentemente que el poeta José Antonio Funes es la persona que hasta este momento ha escrito y publicado el más completo ensayo sobre la vida y la obra del escritor olanchano Froilán Turcios, abordando todos los ángulos posibles, bajo la consideración aclaratoria que algunos autores prefieren quedarse con una sola faceta patriotera del poeta olanchano. Pero aparte de publicar la más completa biografía sobre Turcios, el poeta y ensayista José Antonio ha continuado sus pesquisas en todo aquello que concierne a las relaciones literarias del escritor olanchano con otros escritores de adentro y de afuera del país. Tal es el caso de su correspondencia epistolar o viceversa, con el que Rafael Heliodoro Valle, cuya relación hoy quedará establecida en este programa. Estamos realmente contentos por haber arrastrado, entre comillas, arrastrado a José Antonio Funes desde París hasta este set de Economía y Cultura en Tegucigalpa. Tal afirmación es en broma y en serio, en realidad la ha venido voluntariamente y nosotros aprovechamos la coyuntura que él está acá. En todo caso, preferimos que sea José Antonio quien nos relate sus pesquisas archivísticas en torno a los dos grandes poetas, cuentistas y ensayistas arriba mencionados. José Antonio, todo el espacio es suyo. Por favor, háganos la caridad. Gracias, estimado Sigfredo. Muchas gracias por esta invitación. De paso, también quiero decir algo de usted. Considero que usted es el escritor, pero también periodista, que ha desarrollado una labor en el campo del periodismo cultural en los últimos años, una labor, quizá la labor más importante de los últimos años del periodismo cultural en Honduras. Algo que es sumamente valioso porque hemos estado viendo que el periodismo cultural en Honduras ha perdido fuerza, ha decaído. Ya no existen esas figuras que antes trabajaban en los medios de comunicación para impulsar desde allí la literatura, los temas culturales. Así que lo felicito por su trabajo y es un honor también estar compartiendo con usted aquí en este programa. Muchas gracias, José Antonio. Sí. En efecto, vamos a hablar de Froilán Turcios y de Rafael Heliodoro Valle. En principio, Turcios y Valle se conocieron desde principios del siglo XX. Bueno, Rafael Heliodoro Valle nació en 1891 y Froilán Turcios nació en 1874. Había, por lo tanto, ahí 6 años de diferencia. Del 91 al 74, 17 años. 17 años de diferencia. 17 años de diferencia, sí.
Turcios era mayor, por supuesto. Y la primera referencia que tenemos de Rafael Heliodoro Valle sobre Turcios es con la publicación del Vampiro en 1910, que Froilán Turcios publicó después de una experiencia en la antigua Guatemala. Y Rafael Heliodoro Valle se refiere a esta obra con una gran admiración, con un gran respeto. Digamos que es el único hondureño que elogia esta obra de Froilán Turcios, El Vampiro. Es así que en 1911, cuando Rubén Darío publica en Mundial Magazine en París una referencia sobre la labor cultural en Honduras, Rubén Darío obvia los nombres de Froilán Turcios y Juan Ramón Molina en 1910, cuando ya eran figuras de la literatura y de la cultura hondureña, ambos hondureños, además de otros como Adolfo Zúñiga y otros escritores. Entonces, a raíz de ese artículo que publica Rubén Darío, responde Rafael Heliodoro Valle y publica otro artículo que publica en El Nuevo Tiempo. En este artículo ya Rafael Heliodoro Valle refuta a Rubén Darío y agrega... A su amado Rubén Darío. A su amado Rubén Darío, y agrega otros nombres, entre ellos Froilán Turcios, Rómulo de Durón, Juan Ramón Molina. Y Rubén Darío responde que lo siente mucho, pero que el gobierno de Honduras es muy poco dadivoso para reconocer a sus propios intelectuales, y que por eso la información con la que contaba él era muy limitada, muy escasa. Esa es la primera vez que Rafael Heliodoro Valle sale en defensa de Froilán Turcios. Respecto a las cartas a las que me voy a referir pertenecen al Fondo Rafael Heliodoro Valle de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas cartas fueron depositadas en la universidad por la viuda de Rafael Heliodoro Valle, Emilia Romero, que era de nacionalidad peruana. Las cartas permanecieron durante mucho tiempo ahí en cajas, hasta que la universidad decidió organizar el archivo de Rafael Heliodoro Valle. Y en este momento, este archivo de correspondencias y otros documentos están bajo la responsabilidad de la doctora María de los Ángeles Chapa de Besanilla, quien elaboró pues un estudio muy importante, una tesis doctoral sobre la obra de Rafael Heliodoro Valle. Es gracias a ella que hemos tenido acceso entonces a esta correspondencia que data desde 1922 a 1942 y que abarca diferentes etapas en la vida de Froilán Turcios y en la vida de Rafael Heliodoro Valle también, aunque con ciertas diferencias. Rafael Heliodoro Valle vivió la mayor parte del tiempo en México, y Froilán Turcios vivió la mayor parte del tiempo en Honduras, en contextos diferentes. Y ese intercambio que se produce entre ellos es lo que hace muy interesante esta correspondencia, que es bastante reveladora, no solo para la vida de ambos autores, sino también para la historia de Honduras, para la cultura hondureña, para la literatura hondureña también. Yo quisiera hacer una especie de pie de página, José Antonio, necesario pie de página, casi vital diría yo, y es que Froilán Turcios y Rafael Heliodoro Valle, a mi juicio, son los dos principales promotores culturales de Honduras, frente a Honduras y frente al mundo, en los primeros 40 años del siglo XX. Y Rafael Heliodoro Valle lo siguió siendo incluso después. Hay que recordar que organizó el Ateneo de América en Estados Unidos. Esto es importante ahora que
un cierto personaje siente tanto desdén hacia los hondureños y justamente Rafael Eliodoro Valle va nucleando a los intelectuales estadounidenses, como a Ezra Pound, por ejemplo, por solo mencionar un nombre, a los intelectuales mexicanos y a todos los intelectuales hispanoamericanos en torno al Ateneo de América que funcionaba en Washington. Así es. Así que Eliodoro Valle siguió siendo ese gran promotor cultural casi hasta el final de su vida. Pero antes de Eliodoro Valle lo había sido, como usted lo sabe muy bien, Froilán Turcios. No significa esto, porque hay que tener cuidado con estas afirmaciones lapidarias, que no haya habido otros promotores culturales en Honduras, sí los hubo. Pero los principales son estos los que organizan el Ateneo de Honduras, los que organizan la Academia de Geografía e Historia, o la reorganizan, y organizan la Academia Hondureña de la Lengua, de la cual usted y yo somos parte. Es Eliodoro Valle quien organiza la Academia Hondureña de la Lengua. Pero ya Froilán Turcios había montado revistas, el Ateneo de Honduras, etcétera. Así es. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de dos hombres que tienen una significación capital en la historia de la cultura e incluso en la historia de la política hondureña, a pesar de que ellos trataban de no meterse en política. Por supuesto. Pero usted conoce más detalles de esto, mucho más que yo, así que le rogaría que se extendiera. No, en efecto, Rafael Eliodoro Valle fue compañero de Froilán Turcios, colega, amigo, en el trabajo de la revista Ateneo de Honduras. Fueron los fundadores prácticamente, ambos escritores, junto con otros intelectuales también. Y precisamente Rafael Eliodoro Valle durante esa época, a pesar de que se sentía un poco desmotivado, aún así con ese espíritu un poco decaído, porque Rafael Eliodoro Valle había viajado a México en 1908 con una beca para estudiar como profesor en la Escuela Normal de Varones en la ciudad de Tacuba, en México. Y un incidente que se produjo en México lo obligó a regresar a Honduras hacia 1911. Y en 1913 está conformando con Turcios ya el Ateneo de Honduras. Aunque Rafael Eliodoro Valle tenía en su cabeza volver a México siempre. Y después de la fundación del Ateneo de Honduras y de la relación que sostuvo con otros escritores, no solamente del país, sino fuera de las fronteras, en eso digamos que existe un paralelismo entre ellos. Ambos eran escritores muy bien relacionados con grandes figuras de la literatura y de la intelectualidad de América Latina y de España. Eran ya personas reconocidas desde principios del siglo XX. Y a pesar de que Rafael Eliodoro Valle, como le dije, tenía la cabeza puesta en el regreso a México y que había fracasado también como viceministro de Educación en 1913, cuando el presidente Manuel Bonilla le confiere el cargo de subsecretario de Educación, una de las acciones más importantes que realiza es precisamente el motivo de su despido, por el que lo echan de su cargo. Sí. Le rescinden el contrato. Exactamente. Resulta que había un problema en la Escuela Normal de Señoritas, había un problema con el drenaje, y Rafael Eliodoro Valle resuelve ese problema porque ponía en riesgo la salud de las muchachas en la escuela normal. Y al presidente Manuel Bonilla no le pareció pertinente esa acción, sí, y por eso lo destituye. Y es que Eliodoro Valle, el gran Eliodoro Valle, tiene problemas administrativos por cosas pequeñitas.
Sí. Eso le va a ocurrir otra vez en los años 50, por lo cual lo despiden injustificadamente de la embajada en Washington. Pero nos vamos a una breve pausa comercial rogándole a nuestro querido televidente que no se separe de su televisor, de su sofá, de su hamaca, porque ya regresamos. Gracias, muchas gracias por seguir con Economía y Cultura, su programa favorito por supuesto los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas donde ustedes habiten. Estamos hablando de la relación epistolar de Froilán Turcios y de Rafael Leodoro Valle, dos gigantes de la literatura hondureña. Y vamos a hablar ahora de José Antonio ha dividido esto en 4 etapas. La primera que va de 1922 a 1924. Estamos hablando de la correspondencia entre ellos, no de la vida de ellos. Así es. Entonces, esta primera etapa de 1922 a 1924, ¿en qué consiste, José Antonio? Sí. Antes debería señalar que Rafael Leodoro Valle regresa a México en 1921. Desde allá participa activamente en la campaña por la presidencia de Policarpo Bonilla. Sí. Policarpo Bonilla era un presidente admirado por muchos intelectuales hondureños porque fue presidente, apoyó mucho a los escritores, publicó revistas, ayudó a los intelectuales a publicar libros. Pero bueno, eso es aparte. Incluso, perdóneme, incluso lo admiraba Tiburcio Carías Andino a pesar de ser adversarios. Sí. Sí lo admiraba, hay constancia histórica de que lo admiraba. Sí, y admiraba a Turcios también a pesar de que Turcios era liberal, sí. O sea que no había en ese sentido ningún problema para admirar lo bueno de estas personalidades. No existían esas obsesiones que miramos ahora. No, absolutamente. Pues la primera carta de la que se tiene constancia en esta correspondencia data de 1922 y en ella Froilán Turcios le pide a Rafael Leodoro Valle que lo defienda ante los ataques de que es objeto del poeta olanchano en México y le dice: recuerde que yo jamás me he ocupado de usted sino para rememorarlo con cariño. ¿Sí? Froilán Turcios había ganado enemigos no solamente en Honduras, sino fuera de las fronteras también. Para 1922, Turcios ya dirigía una revista de carácter continental llamada Hispanoamérica, que era una revista en la defensa de la autonomía de los pueblos de América Latina. Muchos de los países latinoamericanos sufrían de ocupaciones, sobre todo del ejército de Estados Unidos, Nicaragua, República Dominicana, el problema de Puerto Rico, o sea, y Turcios fundó esta revista con la idea de luchar por la autonomía, la defensa de la soberanía de esos países. Pero eso le creó también enemistades. Y en ese momento, en 1922, recurre a Rafael Leodoro Valle para que lo defienda de esos ataques. Para entonces, Valle ya era profesor de la Escuela de Tropa del Ministerio de Guerra y de Marina de México. Y era además bibliotecario. Era dependiente nada menos que del escritor Jaime Torres Bodet, ¿sí? Y Jaime Torres Bodet era también un funcionario que estaba bajo las órdenes del ministro José Vasconcelos, ¿sí? Y ministro y filósofo. Y filósofo también, claro. Y a Rafael Leodoro Valle le asignan la tarea de ser instalador de bibliotecas. Se encarga de instalar bibliotecas en el territorio mexicano. Una tarea sabrosa. Una tarea que a él le encantaba también, sí, por supuesto. Pero esta correspondencia entre 1922 y 1923 se nota que Froilán Turcios insiste mucho ante Rafael Leodoro Valle con la idea de que Rafael Leodoro Valle vuelva a Honduras.
Y en efecto, Valle no quería regresar, ¿sí? Simplemente por el hecho de que entre 1921, que él parte para México, hasta 1924, la situación política en Honduras era bastante tensa. Y esta situación va a degenerar en una guerra civil en 1924. Ya en ese momento de la guerra civil, ya Froilán Turcios se da cuenta que no hacía bien en solicitarle a Valle que regresara a Honduras, porque aquí su vida corría peligro. Y no solamente eso, porque la sociedad hondureña en ese momento estaba muy polarizada entre liberales y nacionalistas. Y los intelectuales también estaban identificados de quiénes eran liberales y quiénes eran nacionalistas. Escritores como Valle y como Turcios tenían amigos en ambos bandos y no eran políticamente obcecados por ningún partido, aunque se identificaban con el Partido Liberal. Pero eran personas que, muy abiertas, muy ponderadas, que privilegiaban sobre todo el patriotismo y la cultura. Pero en un ámbito como el hondureño, tan cerrado, tan envenenado, se puede decir, por las pasiones políticas, la vida para Rafael Leodoro Valle era inconcebible en este contexto. Lo era muy difícil para Turcios. Y es así que cuando se produce la guerra civil, ya Turcios le dice que mejor se quede en México, y lo admira porque está en otro ambiente, respirando otros aires y ejerciendo una actividad noble en el campo de las bibliotecas, dándose a conocer por sus obras, por sus ensayos, codeándose con la intelectualidad, con la crema innata de la intelectualidad mexicana. Sí. Esa es la primera etapa, de 1922 a 1924. En 1924, por ejemplo, Rafael Leodoro Valle le escribe a Turcios y le habla sobre el tema de la guerra civil y le dice: estas desgracias de mi pobre Honduras me hacen contener la diaria inquietud que tengo por volver, porque francamente, cuando en ello pienso, me hago siempre la misma pregunta: ¿para qué? Rafael Leodoro Valle había dejado a su madre en Honduras y siempre era su preocupación la salud de su mamá. Y era Turcios quien siempre le informaba. Al final de las cartas siempre Turcios le decía que venía de visitar a su mamá, que había visitado a la mamá de Valle, y le daba noticias. Así que había una relación amistosa, pero también casi familiar entre ellos. En cuanto a la segunda etapa, que abarca de 1925-29 a 1929, esta etapa es de las más difíciles, sobre todo para Froilán Turcios, porque aparte del tema de la guerra civil, de la campaña que había desarrollado él contra la ocupación de marines norteamericanos, de la campaña que había realizado también por la defensa de la soberanía económica de Honduras ante un préstamo que el gobierno de Miguel Paz Barahona quería contraer con tenedores de bonos de Estados Unidos. La campaña también de la revista Ariel en favor de Sandino entre 1927 y 1929. Esto ocupó casi completamente la vida de Turcios y tuvo muy poca producción literaria. Sin embargo, Rafael Leodoro Valle tenía una actividad bastante rica en México, desarrollándose como miembro de las principales academias, la Academia de Historia, la Academia de Geografía,
escribiendo también libros, publicando obras, impartiendo conferencias, fundando bibliotecas. O sea, había una diferencia bien marcada entre la actividad de cada uno de los escritores. Pero en 1926, por ejemplo, el 7 de octubre, Froilán Turcios le escribe a Rafael Heliodoro Valle y le dice: no se imagina hasta dónde llegan las hostilidades por mis campañas en defensa de Honduras, amenazas continuas del presidente, insultos en los pasquines oficiales, agresiones subterráneas. Los que quieren hundirme se hallan en alta posición política y económica. Ya aquí Turcios se siente en una situación desesperada, pero en vez de retroceder, decide asumir el secretariado de la lucha de Sandino en 1927 y se involucra más en esa lucha, que va a terminar en 1929, cuando llega a la presidencia Vicente Mejía Colindres y decide nombrar a Turcios como cónsul general o encargado de negocios de Honduras en París. Sí. Tenemos un momento, José Antonio, nos vamos a una breve pausa comercial, siempre rogándole a nuestro televidente que no se separe de su televisor, de su camastro, de su petate, de su tapesco, porque ya regresamos. Bueno, estamos en la etapa de los mensajes y los saludos. Tengo una invitación de TEN Canal 10 y Copan Music. Tienen el honor de invitarle a la alfombra roja de la gala de muestra musical 2017 a realizarse en el Teatro Nacional Manuel Bonilla el día domingo 6 de agosto a las 3:30 p.m, traje formal. Bueno, yo agradezco mucho esta invitación, no creo que pueda asistir, pero voy a tratar de mandar a algún representante de mi familia. Los domingos son los días que yo no salgo porque me dedico a escribir mis pobres artículos. Y bien, enviamos saludos efusivos a los estudiantes de secundaria y de la Universidad de Santa Rosa de Copán y de Gracias Lempira, que sabemos que están viendo este programa y que asistieron a los recitales de poesía del Festival Internacional de los Confines. También enviamos un saludo al crítico de arte Carlos Lanza, que nos informó que nunca se pierde un programa de economía y cultura y que cuando nosotros saludamos así siente que traspasamos la pantalla del televisor. Así que un saludo efusivo también para Carlos Lanza y repetimos para todos los muchachos de Gracias y Santa Rosa de Copán y para los poetas y artistas que participaron en el Festival Internacional de los Confines. No sé si José Antonio tiene algún saludo especial que enviar. Este es su momento. ¿Quiere enviarle un saludo a su suegra? ¿O a una ex-suegra? Bueno, a todas mis ex-suegras, sí. A todas las ex-suegras. Sí, no, y a todos los amigos también que no he tenido tiempo ni la oportunidad de saludar durante este viaje. Sobre todo a Carlos Lanza, Muy bien. Tengo mucha estima. Y a mis ex compañeros también de la Biblioteca Nacional y mis ex compañeros de la universidad, mis ex alumnos, toda esa gente maravillosa que se cruzó en mi camino durante mis labores en el Ministerio de Cultura o en la universidad. Muy bien. Sí. Pues retomando un poco del secretariado de Froilán Turcios con Sandino, tengo entendido por un libro que escribió don Medardo Mejía que se llama Froilán Turcios en los campos de la estética y el civismo, y por las mismas memorias de Froilán Turcios, que las relaciones con Sandino no terminaron muy bien. Tal vez usted pudiera hacernos algunas aclaraciones y tal vez pudieran ponernos en pantalla las imágenes de Heliodoro Valle y de Froilán Turcios. Ahí tenemos la portada de un libro, Rafael Heliodoro Valle, humanista de América, de la escritora mexicana María de los Ángeles Chapa Besanilla. Es un libro importantísimo sobre Heliodoro Valle. Ahí tenemos una imagen de Froilán Turcios, posando para la cámara, por supuesto. Da la impresión que padecía de dolor en la columna por la forma en que está sentado.
No lo sabemos ahora y no lo sabremos nunca. Veamos la siguiente. Y ahí está otra de sus poses. 1929. 1929 era un hombre que se cuidaba en su forma de vestir, en su forma de presentarse, en su forma de asearse. Ahí está en el Congreso Postal Universal que se realizó en Londres, 1929. Muy bien. Sí. Cuéntenos esta relación sinuosa con Sandino, José Antonio. Bueno, esta relación es bastante... hay mucho de qué hablar sobre esta relación. Voy a ser muy breve. Cuando Sandino decide organizar un ejército para enfrentar a la ocupación de soldados norteamericanos en 1927, ya Froilán Turcios era un hombre conocido en Centroamérica, era un hombre conocido por sus ideas antiimperialistas. Ya Froilán Turcios había luchado por la expulsión de tropas norteamericanas en 1924, había luchado contra el préstamo de la muerte, que le llamó, por la soberanía económica de Honduras, contra los préstamos que para el país significaban más esclavitud, más dependencia. Había organizado también el Boletín de la Defensa Nacional y había organizado los intelectuales de esa época también. Había todo un movimiento. El Grupo Renovación, que prácticamente él es el que lo crió, aunque no era de su generación. No era de su generación, sí, fue uno de los impulsores, con Arturo Martínez Galindo sobre todo. Pero estas acciones de Froilán Turcios habían tenido ya una dimensión continental, habían sido conocidas fuera de las fronteras, a través de la revista Hispanoamérica y a través de la revista Ariel, que comienza a publicarse en 1925. Entonces, cuando Turcios le pide a Sandino, se pone a la orden, mejor dicho, para ser el representante, ser la voz que haga conocer la lucha de Sandino en todo el mundo, a Sandino no le queda de otra que aceptarlo gustosamente, porque Sandino era ya un admirador de Turcios. Sí. Y existió una relación bastante fuerte entre ellos, de mucha confianza, de mucho compromiso. Los combatientes que se alistaban en los campos de las Segovias, desde donde luchaba Sandino, antes pasaban por Honduras, por Tegucigalpa. Aquí Turcios se encargaba de reclutarlos, de entrevistarlos. De aquí van los correos humanos, con ayudas económicas para Turcios, que eran recibidas, para Sandino, que eran recibidas por Froilán Turcios, y que en parte también Turcios financiaba con una librería que tenía en Tegucigalpa, la librería Hispanoamérica. Sí. Así que era una relación bastante fraternal, pero de mucho compromiso también, por una causa que Turcios juzgaba muy valiosa, muy importante. Yo recuerdo, José Antonio, haber conocido a don Simón González, olanchano, era del Estado Mayor de Sandino, y estuvo pues peleando al lado de Sandino en Nicaragua. Después peleó en la guerra de Cruta contra los nicaragüenses a favor del ejército hondureño. A ese señor yo lo conocí, a don Simón González, ya anciano. Recuerdo que tenía pasconeada la espalda de balazos. Sí. Y también conocí a sus hijos. Claro. Bueno, el ejército de Sandino estaba compuesto por soldados que venían de todas partes de América Latina, del Caribe, de República Dominicana, había muchos soldados hondureños también, pero Turcios era quizá el más conocido por ser el representante de Sandino, por ser un escritor también reconocido por las letras, por sus obras literarias. Las bellas revistas que publicaba. Exactamente. Esfinge, por ejemplo. Con este cargo que decide ejercer Froilán Turcios a favor de Sandino, aparece ya la parte nacionalista, el espíritu autonomista del autor, que era también un componente de
de su personalidad, ¿no? Un poco romántico, la lucha por la libertad. Era un hombre pasional. Pasional. Froilán Turcios era un hombre pasional. Exactamente. En su literatura y en sus gestas autonomistas. Así es. Pero esta relación no duró más de 2 años. Empezó a aflorar una crisis cuando se produce un conflicto de fronteras entre Honduras y Guatemala por el río Motagua en 1927. Y era un conflicto atizado sobre todo por las transnacionales, la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company de Samuel Semurray. Sí. Y esto hace que Froilán Turcios salga en defensa del territorio hondureño, lo que molesta a Sandino, y dice en una de sus cartas: Sandino es indohispano y no reconoce más fronteras. Sí. Ahí empieza a aflorar ya la diferencia entre ellos. Pero lo peor se va a producir ya a finales de 1928, perdón. A finales de 1928, cuando la lucha sandinista está en su momento más álgido, y cuando el ejército norteamericano y el gobierno de Nicaragua deciden que es el momento de negociar, que se van a retirar las tropas y que va a asumir el poder el presidente Moncada, que había sido aliado antes de Sandino y a quien Sandino veía como un traidor. Cuando Turcios se da cuenta que existe esa negociación, él lo asume con mucho interés y le dice a Sandino que es el momento entonces de reconocer las nuevas autoridades de Nicaragua, ya que los soldados norteamericanos van a abandonar el país, y que quede el campo libre a Sandino para emprender una lucha política, ¿sí?, tal como estaba establecido en la negociación. Pero Sandino no acepta este consejo de Froilán Turcios. Sandino elabora otro plan, que es el de esconder las armas, y cuando se retiren los soldados norteamericanos, retomar las armas para emprenderlas contra el presidente Moncada, es decir, organizar una guerra civil. Ahí nos detenemos, vamos a una breve pausa comercial, la cosa se está poniendo bonita. Le rogamos a nuestro televidente que no se separe de su televisor. Ya regresamos. Bien, estamos hablando de la relación epistolar entre Froilán Turcios y Rafael Eliodoro Valle con el doctor José Antonio Funes, que le ha hincado el diente a estos estudios. Estamos hablando de las desavenencias o inconveniencias finales entre Turcios y Sandino. Yo quisiera hacer una acotación. Este es un mensaje para los sandinistas y para la izquierda hondureña. Sandino, Augusto César Sandino, nunca fue marxista-leninista. Jamás se le pasó por la mente ser marxista-leninista. Es más, Sandino fusiló a un dirigente del Partido Comunista Salvadoreño porque lo consideró un entrometido en los asuntos internos de Nicaragua. Eso está en los anales históricos. Lean los libros y no lean solo lo que ocurrió hace los últimos 5 años. José Antonio, continúe, por favor. Sí, pues estamos en 1928, la ruptura entre Turcios y Sandino. Al producirse esa desaveniencia entre ellos, esa diferencia, porque el plan de Sandino le parecía a Turcios inconcebible. Turcios no toleraba que Sandino se convirtiera en un caudillo, no podía apoyarlo en esa empresa, porque Turcios había vivido ya, igual que Rafael Eliodoro Valle, muchas guerras civiles en Honduras, había sufrido muchas guerras civiles, y ambos... Y algunas de ellas habían sido protagonistas, especialmente Turcios y Juan Ramón Molina. Habían participado también, y se habían arrepentido de haber participado en guerras civiles, porque tanto Turcios como Rafael Eliodoro Valle estaban convencidos que las guerras civiles le habían hecho mucho daño al país, habían destruido prácticamente
Patrimonio nacional. el patrimonio nacional, pero también el patrimonio espiritual del país. La gente estaba completamente... las pasiones políticas habían destruido el espíritu positivo de los hondureños y nos habían convertido en un pueblo de pesimistas y con una cultura de la violencia a flor de piel. ¿Sí? Entonces, cuando Turcios le dice a Sandino que ya no lo va a apoyar en ese plan y que se va a retirar de él, se va a retirar de la lucha, le dicen, nos vamos a despedir como hermanos que no pudieron entenderse. Y le dice claramente que le diga en qué términos Turcios va a solicitar la renuncia como secretario de Sandino para evitar hacerle algún daño moral, para evitar herirlo. O sea, con todo respeto Era un gentleman, Turcios. Con todo respeto se despide de Sandino. Sin embargo, Sandino le escribe una carta que a Turcios le cayó bastante, que fue muy ofensiva para el poeta. Le dijo que los muñecos estaban en los bazares, Sandino le dijo a Turcios, los muñecos están en los bazares y los hombres que defienden la soberanía de Nicaragua están luchando en la selva. Sí. Después de esa carta ya no hubo más respuesta de Turcios. ¿Sí? Y afortunadamente, en 1929, a finales de 1928, gana la presidencia Vicente Mejía Colindres, algo que celebra mucho Froilán Turcios. Incluso le escribe a Rafael Leodoro Valle, ciertamente gocé con el triunfo del Partido Liberal. Para mí significa la salvación de nuestra soberanía comprometida atrozmente. Y le dice que es la única elección libre que ha tenido Honduras hasta ese momento, la elección del presidente Vicente Mejía Colindres. Y Rafael Leodoro Valle le escribe a Vicente Mejía Colindres felicitándolo también y poniéndose a las órdenes del presidente, pero no en un puesto en Honduras, sino para seguir representando a Honduras en el exterior. Obviamente, Valle no obtiene ningún puesto en el exterior. Él sigue trabajando allá como académico, como profesor de historia, dirigiendo la revista Excelsior, que era una de las revistas más conocidas de la época. Y Turcios es nombrado como cónsul general en París en 1929. Pero la historia no termina ahí. Los ataques contra Turcios se intensificaron desde muchos sectores, desde muchas personalidades. Algunos de ellos siguieron respaldando a Turcios, como José María Vargas Pila, como Manuel Ugarte, escritores e intelectuales muy reconocidos. Rafael Leodoro Valle siguió apoyando a Turcios. Otros se pusieron del lado de Sandino, los radicales. ¿Sí? Y Sandino no dijo una sola palabra de ofensa contra Turcios, porque quería decirle también que el movimiento de Sandino quiso ser manipulado también por el Partido Comunista y por el movimiento Mano Fuera de Nicaragua, que estaba organizado desde México, que también proveía de insumos a la lucha sandinista. Pero Sandino no era de ideas marxistas, él era de ideas nacionalistas, era más bien un hombre que tenía ideas teosóficas. Él estaba más bien ligado al teosofismo. Él se consideraba como un hombre iluminado que iba a salvar a la patria. En sus discursos, en sus escritos, sale a relucir ese carácter místico de Sandino. Incluso Farabundo Martí fue miembro del Estado Mayor de Sandino. Y Sandino expulsó a Farabundo Martí del movimiento cuando supo que Farabundo Martí trataba de llevar agua a su molino. ¿Sí? Y esa amistad también de Turcios y Sandino esa enemistad, mejor dicho, de los últimos años, fue atizada por el Partido Comunista.
de la época. Organizado por Pedro Ilich, un representante de la Internacional Comunista Soviética. Pedro Ilich vino a organizar los partidos comunistas en los años 20. Claro. A Centroamérica. Sí, pues querían sacar partido también de la lucha sandinista y Sandino no se dejó, a pesar de que cuando Turcios es destituido del cargo de secretario de Sandino, Sandino se queda solo prácticamente y es el Partido Comunista el que le ofrece el respaldo, pero ya Sandino pierde el respaldo internacional porque Turcios era su brazo derecho, pero también era el hombre que... Era su horizonte, su luz. Su horizonte, su luz, claro, por toda la sapiencia política que tenía Froilán Turcios, la claridad que no tenía Sandino. Poeta, aquí tenemos, según el tiempo que nos quede, otra etapa más que va de 1933 a 1937, en que vuelve a Costa Rica. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, tal vez tenemos un minuto, digamos, para hablar sobre eso. Sí, bueno, 1933 son los primeros 4 años de Vicente Mejía Colindres, el periodo, mejor dicho, presidencial de Vicente Mejía Colindres y el año en que asume el poder Tiburcio Carías. De 1933, en 1933 Turcios deja el cargo en París porque es nombrado Julián López Pineda como embajador. Pues Turcios se dedica a viajar, se va a vivir a Roma. Después, en 1937, decide regresar a San José de Costa Rica. Y en una de las cartas le dice a Rafael Leodoro Valle que se arrepiente haber dejado su vida en Europa porque, a pesar de que en Costa Rica tenía mucha gente que lo quería y él venía con recursos para fundar revistas y para continuar con la revista Ariel, no encontraba el ambiente propicio para su actividad intelectual. Vamos a una breve pausa comercial y luego regresamos lastimosamente a despedirnos, pero no se nos vaya. Bueno, al final solo nos regalan un minuto para despedirnos de esta interesante y sabrosa conversación con nuestro amigo José Antonio Funes, así que tenemos unos 52 segundos para que nuestro amigo se despida de la teleaudiencia nacional e internacional. Bueno, pues renovar mi agradecimiento por esta invitación y animar a los hondureños para que lean a Rafael Leodoro Valle y a Froilán Turcios. Está el estudio de la doctora María Ángeles Chapa Besanilla. Está esta edición que fue publicada por el Instituto de Antropología e Historia, con una edición del doctor Víctor Manuel Ramos, y está la edición también de Froilán Turcios y el modernismo en Honduras, que es su libro. Que es mi libro, para conocer mejor a estos hondureños, a estos intelectuales. Bien, agradecemos infinitamente la comparecencia del doctor José Antonio Funes, agradecemos a la teleaudiencia nacional e internacional. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Hasta la vista. El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.